Hey, el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Presta tu oído, que ya está por comenzar la palabra. Somos ejércitos de Dios. Hoy vengo a hablarte sobre autoridad espiritual. Nosotros podemos ver creyentes que están como amnésicos, ¿sí? Creyentes que están viviendo situaciones bravas, situaciones de aflicción, situaciones de adversidad, de mucha angustia, ¿sí? Pero que se han olvidado que los hijos de Dios tenemos autoridad espiritual. ¿Cuántos saben que tenemos autoridad en el nombre de Jesús? ¿Cuántos lo saben? Bien. Entonces, debemos vivir esta vida cristiana disfrutando y echando mano a esa autoridad espiritual que se nos ha dado. Veamos cómo lo dice otra versión, la NTV. El Señor le dice a los 70, porque estos venían contentos: en tu nombre se sujetan los demonios, en tu nombre, wow. Y el Señor le dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Decile a tu hermano: ¿estás entendiendo eso? Pueden caminar entre serpientes y escorpiones. ¡Wow! Y aplastarlos. No solamente pueden caminar entre ellos, sino que además, hagan conmigo, aplastarlos. Nada les hará daño. ¿Cómo caminar entre serpientes y escorpiones? ¿Cómo hollar, como dice la primera versión, la Reina Valera, hollar, sí, serpientes y escorpiones? ¿Cómo transitar situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones de serpientes y de escorpiones? ¿Cómo caminar sin que nos hagan daño? Quiere decir que es algo cotidiano, es una autoridad espiritual cotidiana. Generalmente, el creyente suele tomar la autoridad espiritual como para ciertos momentos. Para el momento en donde quizás vemos una liberación, un demonio que sale de alguna persona, o cuando podemos vislumbrar y vivir algo sobrenatural. ¿Cuántos hemos vivido cosas sobrenaturales? Y entonces confundimos que la autoridad espiritual es para ciertos momentos. A ver, después yo la guardo en un cajoncito, ¿sí? Me la quito y cuando tengo necesidad de volver a tomar autoridad espiritual, la voy a buscar. No, la autoridad espiritual es algo cotidiano, decíselo a tu hermano, es algo cotidiano. Vivir con autoridad espiritual es algo del diario vivir, es un estilo de vida, por eso somos hijos de Dios. Por eso se nos da la potestad de hollar serpientes y escorpiones, de caminar entre serpientes y escorpiones y que estos no nos hagan daño. Y hoy, más que nunca, mis hermanos, la iglesia tiene que pararse en autoridad espiritual desafiando a las tinieblas. ¿Cuántos saben que las tinieblas están inundando todo? Si no es ahora el momento de tomar la autoridad espiritual que el Señor Jesucristo nos dio, ¿cuándo va a ser el momento? Llegó la hora de que la vayas a sacar del cajón, no sé dónde la dejaste ahí, derrumbada, olvidada. Pero ya hay que ir por ella, para que podamos caminar entre serpientes y escorpiones. Vamos ahora a hacer un salto, porque quiero mostrarte la autoridad espiritual del apóstol Pablo. Un hombre que vivía con autoridad espiritual, un hombre que no se quitaba la autoridad espiritual, que no se olvidaba que tenía autoridad espiritual y que sabía perfectamente cómo se componía
y cómo se trataba con la autoridad espiritual. Vamos, Carito, por favor, a Hechos 28. Un pasaje, por cierto, muy conocido. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Digan conmigo, una serpiente venenosa lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo, digan conmigo, pero Pablo, lean, se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué se nos narra? Que una serpiente lo muerde ahí en la mano, ¿sí? Y esa mordedura que resultaría letal en cualquier otra persona, a Pablo no le causa daño alguno. Yo no sé si vos estás entendiendo. El ser hijos de Dios nos da la potestad que vengan las víboras, que vengan. Porque mi Padre me ha dado autoridad para que no me hagan ningún daño. Decile a tu hermano, créetelo. Y ponétela también la autoridad. Y esto que el Señor Jesucristo dice, y que también, por cierto, lo tenemos en el Salmo 91, hollarás al cachorro del león y al dragón, se cumple literal en la vida de Pablo. Vamos a ponernos en contexto. Este hecho ocurre a propósito del último viaje de Pablo, el último lugar al que está yendo. ¿Cuál es el último lugar que va? A Roma, ¿sí? Y Pablo es embarcado rumbo a Roma, pero ¿cómo? Como prisionero. Ahí en esa nave él está como prisionero, está ahí encadenado, ¿sí? Y no solo eso, sino que embarcado rumbo a Roma se desata una tremenda tempestad. Y si nosotros miramos esta situación desde lo natural, la verdad que decimos, ¿a dónde está la bendición de Dios en la vida de este tipo? Está encadenado, prisionero, arriba de una nave, rumbo a Roma, y encima el barco es sacudido por una tempestad. Desde lo natural que vemos, un tipo prisionero, un tipo encadenado, un tipo en un barco que va a naufragar, un tipo que está pasando por una tempestad. ¿Qué vemos desde lo natural? ¿Qué ves vos? Pero además es un tipo que está yendo porque apeló a la justicia, se quiere encontrar con el César. Pero Pablo, desde lo espiritual, es un hombre que está siguiendo el propósito de Dios. Él tenía que llegar a Roma, Dios lo llevaba para Roma, ¿para qué? Para que desde Roma el evangelio se propagase a todo el mundo conocido. Por eso a veces nosotros vemos la vida de los demás y decimos, ¡ay! Le pasa de todo a este. Tan creyente que es, tanto que va a la iglesia, le pasa de todo. Pero todo lo que le estaba pasando a Pablo venía con propósito. Decíselo al que tenés a tu lado, venía con propósito. Él tenía que llegar a Roma, esa prisión, esa cárcel, esas cadenas. Todo tenía un propósito. Y en esta noche quiero decirte que
No importan los vientos recios que estés atravesando o que te están soplando fuerte y golpeando. Cierra tus ojos y al sentir en tu corazón, Dios tiene el control. No importan esos vientos. No importa lo recio del panorama, no importa esta tempestad, porque Dios tiene el control. Puede que en esta noche lo único que identifiques en tu vida sean tormentas, sean huracanes, sean golpazos y sacudidas. Y puede que sea tan grande la tormenta que lo único que veas sea un naufragio. Sea, esto termina mal. Pero en esta noche vamos a aprender cómo en esta tormenta Pablo va a utilizar la autoridad que Dios le había dado. Vamos a estudiar las características, vamos a escudriñar la palabra para estudiar las características de un hombre o de una mujer parado en Cristo con autoridad espiritual. Pregúntale a tu hermano, ¿vos las tenés esas características? Vamos a ver, decir. Hoy vamos a aprender cuáles son. Vamos a Hechos 27, por favor, Carito. Voy a estar pasando por encima algunos versículos. Comenzamos desde el 9, Carito. Y habiendo pasado mucho tiempo, digan conmigo, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. En esta tormenta, con vientos contrarios, decí conmigo, había voces, sí, que indicaban, sí, el camino. Tenemos que hacer tal cosa, hay que ir, no vamos a invernar acá, nos vamos a ir para Fenice, vamos a ir hasta el puerto de Creta. Había voces. Y Pablo, dice la Escritura, que se levanta, dice, y habiendo pasado mucho tiempo, el viaje es indudable que se estaba demorando. Había pasado mucho tiempo y se estaba demorando y no estaban viendo tierra a la vista, no estaban llegando a donde tenían que llegar. Y es en ese momento donde ya pasó mucho tiempo y no están llegando a destino, en donde Pablo se levanta y les dice, veo, en el versículo 10, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pero el piloto y el patrón de la nave tenían otra visión. ¿Cuál era esa visión? Vamos a llegar, pero bueno, acá no nos vamos a parar, nos vamos a ir para Fenice, para el puerto de Creta. Ellos piensan que es mejor seguir el viaje. Pero Pablo, ¿qué ve? Veía que era mejor quedarse a invernar, a pasar la temporada dura ahí, que se quedaran ahí, porque veía que iba a ser muy dañino que siguieran, que prosiguieran. Entonces, número 1, la primera característica de un hombre o de una mujer con autoridad espiritual, señala a tu hermano y decirle, es la visión. Una persona con autoridad espiritual tiene visión, ¿sí? Son personas que tienen visión de Dios. Y es tremendo tener una visión de lo que Dios quiere hacer, de cuál es la obra que Dios quiere hacer.
Ustedes se dieron cuenta de que la visión que tiene Pablo les dice, yo veo que esto va a ser dañino, esto va a representar pérdidas para nosotros. ¿Se dieron cuenta de una cosa? Un hombre o una mujer con autoridad espiritual no tiene una visión borrosa. Decirle a tu hermano, no es miope, ni astigmatismo, espiritual. No tiene, sí, porque Pablo es muy claro, no dice, yo vislumbro, no, dice, yo veo que si nosotros arrancamos, ¿sí? Le ponemos a la nave con todo para Creta, va a ser muy dañino, vamos a tener pérdidas. Así que la visión no es borrosa. Pablo la tiene reclara, pero ¿qué pasa? A Pablo nadie le hace caso. ¿A quién le hacen caso? No, acá está el capitán, acá está el dueño de la nave. ¿Usted qué dice, dueño de la nave? No, el dueño de la nave, el piloto dice que sí, que hay que ir hasta Creta porque sí. ¿Quién es el que la tiene clara? Pablo. Lo mismo que pasa hoy. Dios le está hablando a la iglesia. Y la iglesia no quiere escuchar. Dios está manifestando visiones a la iglesia, a los hijos y a las hijas de Dios, y no quieren escuchar. Debemos tener una visión, iglesia. Si vamos a transitar, a caminar entre serpientes y escorpiones, para que no nos dañen, lo primero que tenemos que tener en claro es la visión y la promesa que nos dio Dios. Por eso 2 de Corintios 5:7 dice, porque andamos por fe y no por vista. Si tenemos que andar por vista, mis hermanos, el panorama es terrible. Nosotros andamos por fe, no por lo que vemos. Pero también dice Romanos 4:17 que llama las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que poder ver lo que Dios nos mostró. Tenemos que tener como Pablo para poder decir tengo autoridad espiritual. Tenemos que tener primero una visión. Veo tal cosa. Ponerte a caminar entre serpientes y escorpiones, llegar a ese destino trazado por Dios. Para llegar a ese destino, lo primero que tenés que hacer es afrontar el presente que tenés. Afrontar el presente. Decíselo al que tenés a tu lado, afronta el presente. En momentos de incertidumbre, en momentos de tormenta, en momentos de invierno y de golpes recios del viento, vos lo que necesitas es una visión de Dios. La Biblia dice, habiendo pasado mucho tiempo, estaban ahí varados, había pasado ya mucho tiempo, ¿sí? En los momentos en que nada cambia, hace mucho tiempo que estás estancado, hace mucho tiempo que las cosas no se te dan, hace mucho tiempo que estás en una meseta, pero encima en una meseta donde hay tormenta eléctrica y vientos que vienen y arrasan. En esos momentos es cuando vos necesitas una visión. Por eso Proverbios 29:18 y una visión de Dios dice, donde no hay visión, decilo conmigo, el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley. Sin visión te extravías. Y la palabra que se usa para visión es la misma que se usa para revelación, para sueño. Dios constantemente en las Escrituras movió a hombres y mujeres a través de visiones. Una visión de Dios es aquello que Dios quiere hacer contigo. Una visión de Dios es el propósito que Dios ha trazado para ti. No quiero solo que tú me visites, quiero que en mí también habite
La intimidad se ha convertido en el lugar más preferido para mí.